Juana de Arco nació hacia 1412 en Domremy, una aldea campesina del noreste de Francia, situada en una región disputada entre bandos rivales durante la Guerra de los 100 años. Era hija de Jacques d'Arc e Isabel Romé, campesinos acomodados pero sin educación ni peso político. Desde pequeña creció en un ambiente marcado por incursiones armadas, saqueos y temor constante al avance de los ingleses y de sus aliados borgoñones, mientras la autoridad del rey francés parecía cada vez más débil. En ese contexto de crisis, Juana comenzó a afirmar que escuchaba voces de origen divino. Según su testimonio posterior, alrededor de los 13 años tuvo sus primeras visiones en las que San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita le hablaban y le encomendaban una misión concreta: ayudar a liberar Francia del dominio inglés y conducir al delfín Carlos hasta su coronación legítima. Durante años guardó este secreto casi en silencio, compartiéndolo solo con algunas personas de confianza hasta que finalmente decidió actuar. Convencida de que su misión era urgente, a los 16 o 17 años salió de su aldea y buscó el apoyo de las autoridades locales. Se presentó ante Robert de Baudricourt, comandante de Vaucouleurs, pidiéndole escolta para llegar hasta el Delfín. Al principio fue tomada por una joven ilusa o fanática y fue rechazada. Sin embargo, su insistencia y la difusión de su historia entre la población local llamaron la atención. Con el tiempo, Baudricourt aceptó proporcionarle una pequeña escolta armada para que viajara hacia donde se encontraba el heredero del trono francés. Para realizar el viaje a través de territorios peligrosos, Juana vistió ropa masculina, algo excepcional para una mujer de su época. Esa decisión, que luego sería usada en su contra, tenía entonces una lógica práctica: protección en un entorno hostil y mayor seguridad al moverse con soldados. Su grupo llegó finalmente a Chinon, donde se hallaba el delfín Carlos. La joven campesina, sin rango ni formación cortesana, logró ser recibida. En Chinon, Carlos decidió ponerla a prueba. Uno de los gestos relatados por varios cronistas fue que el futuro rey se mezcló entre los cortesanos, y Juana lo reconoció sin haberlo visto antes, reforzando su reputación de estar guiada por algo extraordinario. Antes de confiar en ella, fue enviada a Poitiers para someterla a interrogatorios y exámenes por parte de teólogos y doctores en derecho canónico. Querían asegurarse de que sus visiones no fueran heréticas ni producto de engaños. Tras estas investigaciones, no se encontró motivo para condenarla y, con ciertas reservas, se le dio autorización para acompañar al ejército francés. Armada con una coraza y llevando un estandarte blanco con figuras religiosas, Juana se integró a la fuerza que marchaba hacia Orleans, una ciudad sitiada por los ingleses desde hacía meses. No era una estratega formal en el sentido técnico, pero ejercía una gran influencia moral. Exigía que los soldados se confesaran, evitaran blasfemias y vivieran con mayor disciplina, y los instaba continuamente a la ofensiva. Durante los combates se mantuvo en primera línea con su estandarte, alentando a las tropas. Fue herida por una flecha, pero regresó rápidamente al asedio, lo que aumentó la admiración que despertaba en la tropa. En mayo de 1429, los franceses consiguieron levantar el sitio de Orleans. Esta victoria tuvo un efecto psicológico y político enorme. Después de una larga serie de derrotas y humillaciones, el ejército francés encontraba por fin un triunfo contundente frente a los ingleses. Juana, que había sido presentada como enviada de Dios, se convirtió en un símbolo palpable de esperanza y de renovación para la causa del delfín. Tras Orleans, Juana presionó para avanzar hacia Reims, la ciudad tradicional de coronación de los reyes de Francia, controlada en gran medida por fuerzas hostiles. La campaña fue arriesgada, pero las ciudades fueron rindiéndose o abriendo sus puertas al paso del ejército real. El 17 de julio de 1429, en la Catedral de Reims, Carlos fue ungido y coronado como Carlos VII. Juana estuvo junto a él durante la ceremonia, sosteniendo su estandarte, como prueba de que su misión se había cumplido. El delfín, considerado por muchos ilegítimo, era ahora rey coronado. Sin embargo, la guerra no terminó con la coronación. A partir de entonces, el peso político de Juana dentro de la corte empezó a generar tensiones. Algunos nobles y consejeros desconfiaban de su influencia, la consideraban demasiado impulsiva.
o temían que su carisma opacara la autoridad del rey. Al mismo tiempo, ella seguía reclamando acciones militares enérgicas para expulsar a los ingleses del resto del territorio. En 1430, durante la defensa de Compiègne, Juana fue capturada por fuerzas borgoñonas, aliadas de Inglaterra. Fue apresada mientras trataba de cubrir la retirada de los suyos hacia la ciudad. En lugar de ser tratada como simple prisionera de guerra, se convirtió en un trofeo político. Los borgoñones la entregaron a los ingleses a cambio de un rescate considerable. Para los ingleses, la oportunidad era evidente. Juana había sido la figura central en la legitimación de Carlos VII, así que desacreditarla significaba atacar también la legalidad de su reinado. Trasladada a Rouen, en territorio controlado por Inglaterra, Juana fue encerrada en una prisión civil bajo custodia de soldados ingleses y no en un convento o cárcel eclesiástica, como habría sido habitual para una acusada de delitos religiosos. Allí fue encadenada y vigilada de manera constante. El obispo Pierre Cochon, aliado político de los ingleses y adversario del partido que apoyaba a Carlos VII, asumió la dirección del proceso en su contra. El juicio se presentó como eclesiástico, pero estaba atravesado por motivaciones políticas muy claras. El proceso comenzó formalmente en enero de 1431. Juana se enfrentó a un tribunal compuesto en su mayoría por clérigos hostiles o dependientes del poder inglés. Se le negaron defensores y asesores legales, quedando sola frente a abogados y teólogos experimentados. La acusación principal era de herejía, aunque se le atribuían también superstición, brujería y rechazo a someterse a la autoridad de la Iglesia. Los interrogatorios, extensos y minuciosos, se centraron en tres grandes temas: sus visiones y voces, su obediencia a la Iglesia y su uso de ropa masculina. Juana se mantuvo firme en la afirmación de que sus voces venían de Dios y que nunca habían contradicho la fe cristiana. Cuando le preguntaron si estaba en gracia de Dios, respondió que si no lo estaba, pedía a Dios que la pusiera en gracia, y si lo estaba, pedía que la mantuviera así, evitando así una trampa teológica. Ningún buen cristiano podía afirmar con certeza absoluta su estado de gracia. En cuanto a la obediencia a la Iglesia, ella distinguía entre la Iglesia militante, los hombres que la juzgaban, y la autoridad última de Dios. Aseguraba que, si bien respetaba a la Iglesia, no podía negar la experiencia directa de las voces que la guiaban. Sobre la ropa masculina, explicó que la llevaba por protección en un entorno carcelario dominado por hombres, donde corría peligro físico y sexual, y porque así lo consideraba conforme a la misión que Dios le había dado. Pese a sus respuestas, el tribunal buscaba una condena. A través del miedo a la muerte en la hoguera, lograron que Juana firmara una abjuración en la que aceptaba someterse y abandonar ciertos aspectos de su conducta, incluida la vestimenta masculina. En consecuencia, la sentencia de muerte fue sustituida por cadena perpetua. Fue trasladada a una celda diferente, pero siguió bajo custodia inglesa. Pocos días después, sin embargo, fue hallada nuevamente con ropa masculina. Juana alegó que sus ropas femeninas habían sido retiradas o que la habían obligado a retomar la vestimenta anterior, y sostuvo que sus voces le habían indicado que no debía renunciar a lo que consideraba mandato divino. El tribunal aprovechó este hecho para acusarla de recaída en la herejía. Según las normas eclesiásticas, un hereje reincidente podía ser entregado a la justicia secular para su ejecución. Con la decisión ya tomada, se fijó la fecha de la sentencia final. El 30 de mayo de 1431, Juana fue sacada de la prisión y conducida a la plaza del Mercado Viejo de Rouen. Numerosos testigos, tanto ingleses como franceses, se congregaron para presenciar el castigo. Llevaba una sencilla vestidura y fue atada a un poste sobre una pira de madera y paja. Un predicador pronunció un sermón y se leyó la sentencia que la declaraba hereje obstinada y reincidente. Antes de que se encendiera el fuego, Juana pidió un crucifijo. Un sacerdote inglés le entregó uno y otro mandó sostener un crucifijo grande frente a ella para que pudiera verlo mientras moría. Según diversos relatos, llamó varias veces a Jesús en voz alta, proclamó sus creencias y se mantuvo en oración mientras las llamas la envolvían. Murió con alrededor de 19 años. Tras su muerte, el cuerpo fue reducido a cenizas y los restos fueron arrojados al Sena.
se ordenó que no quedara nada que pudiera ser conservado como reliquia. Lejos de borrar su memoria, estos actos reforzaron la impresión de que había sido víctima de un juicio injusto. Con el tiempo, la política europea cambió. Carlos VII se consolidó como rey de Francia y décadas después autorizó una revisión oficial del proceso. En 1456, un tribunal de revisión examinó las actas del juicio de Rouen, escuchó testimonios de quienes la conocieron y analizó las irregularidades cometidas. La conclusión fue que el proceso original había estado viciado por presiones políticas, errores de procedimiento y parcialidad manifiesta. La condena fue anulada y Juana fue declarada inocente, presentada oficialmente como víctima de una condena injusta y rehabilitada a ojos de la Iglesia. William Wallace, 1305, descuartizado. A finales del siglo XIII, Escocia atravesaba una crisis profunda. La muerte del rey Alejandro III y, poco después, la de su nieta Margaret, la doncella de Noruega, dejó el trono vacante y desató una lucha entre poderosos linajes como los Balliol y los Bruce. Eduardo I de Inglaterra aprovechó la situación para intervenir, imponerse como árbitro y, en la práctica, intentar someter a Escocia. Cuando sus ejércitos invadieron el reino en 1296, muchos nobles escoceses se rindieron o juraron fidelidad. En ese escenario, la figura de William Wallace emergió como un líder inesperado de la resistencia. Según la tradición recogida por las fuentes tardomedievales, Wallace nació en 1270 en Elderslie, en el condado de Renfrewshire, en las tierras bajas escocesas. Era hijo de un pequeño terrateniente, Malcolm Wallace, y de Margaret Crawford, perteneciente también a una familia local de cierto peso. No era, por tanto, un campesino sin recursos, sino parte de la pequeña nobleza rural, lo que le daba acceso a armas, contactos y una educación bastante más amplia de lo habitual. En su juventud habría sido destinado al clero, educándose con un tío eclesiástico en Dooney Pace, cerca de Stirling, donde aprendió latín, francés, gaélico e inglés, idiomas útiles tanto para la diplomacia como para la guerra. La biografía temprana de Wallace está llena de lagunas y leyendas. Crónicas posteriores, como el poema de Blind Harry, escrito casi 2 siglos después, mezclan hechos con relatos heroicos difíciles de verificar. Algunas tradiciones le atribuyen un matrimonio con Marion Braidfield y la muerte violenta de ella a manos de los ingleses como detonante de su rebelión. Otras lo presentan como un bandido perseguido por la justicia inglesa incluso antes de convertirse en líder nacional. Lo que sí recogen las fuentes es que, en 1296, en la villa de Ayr, Wallace encabezó un ataque contra el destacamento inglés, matando a un gran número de soldados. Fue capturado y encarcelado, pero logró escapar y comenzó a reunir hombres, enseñándoles a combatir contra la ocupación. Mientras Escocia se fragmentaba entre facciones nobles enfrentadas, Wallace organizó una resistencia que no dependía de los grandes clanes, sino de campesinos, artesanos y pequeños propietarios. En poco tiempo se ganó fama como caudillo audaz que hostigaba guarniciones inglesas, saqueaba posiciones enemigas y evitaba el combate frontal cuando no le convenía. El contexto político era caótico. Tras la muerte de Margaret, el intento de Eduardo I de unir los 2 reinos mediante un matrimonio se vino abajo, y la disputa sucesoria abrió la puerta a la intervención militar inglesa. La derrota de los escoceses en Dunbar y Berwick y la humillación del rey John Balliol consolidaron el dominio inglés, pero también alimentaron el resentimiento que figuras como Wallace canalizaron hacia la insurrección. El gran salto de Wallace llegó con la batalla del puente de Stirling, el 11 de septiembre de 1297. Junto a Andrew de Moray, reunió un ejército escocés que numéricamente parecía inferior a las fuerzas inglesas dirigidas por el conde de Surrey, unos 300 caballeros pesados y alrededor de 10.000 infantes. La clave estuvo en el terreno y la paciencia. Los escoceses esperaron a que una parte del ejército enemigo cruzara el estrecho puente sobre el río Forth y solo entonces lanzaron el ataque. Mientras nuevos soldados ingleses avanzaban sin poder desplegarse, la presión sobre la estructura aumentó, el puente colapsó y muchos hombres se ahogaron al caer al río. Los que habían conseguido cruzar fueron masacrados antes de recibir refuerzos. Fue una victoria total. La derrota inglesa tuvo un impacto devastador.
El tesorero de Eduardo en Escocia, Hugh de Cressingham, murió en la batalla, y las crónicas narran que los vencedores desollaron su cadáver y conservaron tiras de piel como trofeos. Incluso se dice que Wallace confeccionó un tali para su espada con una de ellas. Sea literal o exagerado, el detalle refleja el grado de brutalidad que acompañaba la guerra y el esfuerzo escocés por convertir la victoria en un mensaje de terror para el ocupante. Tras Stirling, Wallace fue nombrado guardián de Escocia, gobernando en nombre del depuesto rey Balliol y liderando la lucha armada. Durante ese periodo, organizó incursiones hacia el norte de Inglaterra, atacando entre otros objetivos la ciudad de York, pieza clave en la defensa inglesa. El ascenso de Wallace, sin embargo, chocó pronto con la realidad de un enemigo mucho más poderoso. Eduardo I decidió tomar personalmente el mando y, en 1298, reunió un gran ejército para aplastar la rebelión. El 1 de julio de ese año, los ejércitos se encontraron en Falkirk. Wallace confió en una táctica basada en schildtroms, formaciones cerradas de infantería armada con largas lanzas, diseñadas para romper o detener cargas de caballería. Al principio, la caballería inglesa tuvo dificultades para penetrar esas murallas de puntas de acero, pero entonces entraron en acción los arqueros galeses, famosos por su arco largo y su capacidad devastadora. Los proyectiles abrieron brechas en las formaciones escocesas que terminaron desintegrándose ante la combinación de flechas y ataques de caballería. Fue una derrota dura que costó a Wallace su posición como guardián. Desde entonces dejó de ser el líder oficial del reino, aunque siguió siendo un caudillo incómodo para Inglaterra. Durante los años siguientes, Wallace desaparece parcialmente de las crónicas. Algunos indicios sugieren que viajó al continente en busca de apoyo diplomático, intentando ganarse el favor de Francia y otros poderes europeos contra Eduardo I. Lo cierto es que continuó siendo una figura buscada. Eduardo puso precio a su cabeza, y las autoridades inglesas intensificaron la persecución. Pese a cambiar de refugio y a utilizar bosques y terrenos abruptos para escapar, el cerco se fue cerrando. Finalmente, el 5 de agosto de 1305, fue traicionado por John de Menteith, un noble escocés que, según la tradición, lo entregó a los ingleses en Rob Royston, cerca de Glasgow. Capturado, Wallace fue trasladado primero a Carlisle y luego a Londres, en un largo viaje de 17 días, encadenado, alimentado solo con pan y agua, y exhibido ante la población como un prisionero ejemplar. Al llegar a la capital fue encarcelado a la espera de un juicio que, en realidad, ya tenía sentencia escrita. El proceso se celebró en el Salón de Westminster con gran despliegue simbólico. Los cargos principales eran alta traición contra el rey Eduardo I y crímenes contra civiles ingleses. Wallace negó rotundamente el delito de traición con un argumento simple. Nunca había jurado lealtad al rey de Inglaterra, de modo que no podía traicionarlo. Esa defensa, sin embargo, no tenía peso ante un tribunal que representaba el poder que lo había declarado rebelde y bandido desde el inicio. El veredicto estaba decidido de antemano: culpable. La pena escogida no era cualquier pena, sino el castigo ejemplar reservado a los traidores: ser ahorcado, arrastrado y descuartizado. El 23 de agosto de 1305, Wallace fue sacado de la prisión, desnudado y atado por los talones a un caballo. Arrastrado desde el Palacio de Westminster hasta Smithfield, recorrió unos 6 kilómetros de calles entre insultos, golpes y pedradas de la multitud. En Smithfield lo colgaron, pero no lo suficiente como para romperle el cuello. La intención no era una muerte rápida, sino provocar un desmayo y seguir con el suplicio. Descolgado aún con vida, fue emasculado, eviscerado y obligado a contemplar cómo quemaban sus intestinos ante él. Solo después fue decapitado. Era la forma establecida de ejecución para los condenados por alta traición, una combinación calculada de humillación y crueldad destinada a intimidar a cualquiera que pensara seguir su ejemplo. El castigo no terminó con la muerte. El cuerpo de Wallace fue cortado en 4 partes. Su cabeza se conservó en brea y se colocó en una pica sobre el puente de Londres, junto a las de otros rebeldes escoceses como John y Simon Fraser, como advertencia permanente. Sus extremidades se distribuyeron por distintas localidades: Newcastle, Berwick, Perth y Aberdeen, todas plazas importantes para la administración o la frontera inglesa.
La idea era que Escocia viera, en varios puntos del reino, pedazos de su líder colgados como trofeo. Infobae recoge incluso la versión según la cual uno de sus pies habría sido enterrado en Aberdeen, mientras el resto de su cuerpo desaparecía para siempre. Jacques de Molay, 1314, quemado vivo. Jacques de Molay nació en el Franco Condado de Borgoña hacia 1245, en una familia de pequeña nobleza vinculada al señorío de Rajón y a la localidad de Molay. Como muchos caballeros de su tiempo, encontró en las órdenes militares una carrera y, en 1265, fue recibido como templario en la casa de Bonn, en presencia del visitador de Francia y de otros dignatarios de la orden. A finales del siglo XIII ya había pasado años en Oriente participando en la defensa de los últimos enclaves cruzados y en las complejas alianzas que intentaban frenar el avance mameluco. Tras la caída de Acre en 1291 y la retirada a Chipre, los templarios reorganizaron sus fuerzas. Fue en ese contexto, hacia 1292 a 1293, cuando Jacques de Molay fue elegido 23º y último gran maestre de la Orden del Temple. Desde ese cargo intentó reformar la institución, fortalecer la defensa de Chipre y promover una nueva cruzada, moviéndose entre cortes europeas y negociando con papas y reyes. El problema para de Molay fue que, mientras la Orden perdía peso militar en Tierra Santa, ganaba enorme influencia económica en Europa. Los templarios administraban fortunas, custodiaban depósitos y otorgaban créditos a grandes señores y monarcas, entre ellos el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso. A comienzos del siglo XIV, la economía francesa estaba al borde de la ruina, devaluaciones, malestar social y una corona muy endeudada con el Temple. Según relatan las crónicas y los estudios posteriores, Felipe IV, aconsejado por Guillaume de Nogaret y con la complicidad del confesor real Guillaume Imbert, vio en los templarios una solución doble: eliminar un poder independiente y apropiarse de sus bienes. Al mismo tiempo, el nuevo papa, Clemente V, instalado en suelo francés, presionaba para estudiar la fusión de las órdenes militares, algo a lo que de Molay se oponía. Cuando el gran maestre viajó a Francia en 1306 a 1307 para discutir estas cuestiones y responder a algunos rumores sobre abusos internos, creyó que un proceso canónico aclararía las acusaciones. En realidad, estaba entrando en una trampa cuidadosamente preparada. En la madrugada del viernes 13 de octubre de 1307, tras órdenes secretas enviadas por el rey, se desencadenó un arresto masivo de templarios en todo el reino de Francia. En París, Jacques de Molay fue detenido junto con los caballeros de la Casa Central del Temple. Los cargos eran espectaculares: renegar de Cristo y escupir la cruz durante la iniciación, besos obscenos, prácticas contra natura, idolatría hacia una supuesta cabeza barbada llamada Baphomet, sacrilegio en la misa y pactos con el diablo. Interrogado por agentes reales en la Universidad de París, de Molay, sometido a presión y amenazas de tortura, terminó por confesar que el rito incluía negar a Cristo y ultrajar la cruz, y firmó una carta instando al resto de templarios a admitir lo mismo. Bajo esa presión, Clemente V acabó ordenando la detención de templarios en toda la cristiandad, aunque nunca perdió del todo la intención de controlar él mismo el proceso y evitar que fuera un simple ajuste de cuentas del rey francés. La lucha de poder entre Felipe IV y Clemente V marcó los años siguientes. El Papa envió cardenales a interrogar a de Molay y a los principales dignatarios y, en su presencia, el gran maestre se retractó de las confesiones arrancadas por los agentes reales. Para encauzar el caso, Clemente promulgó la bula Faciens Misericordiam y convocó un concilio en Vienne para juzgar el futuro de la orden, separando el juicio a las personas del juicio a la institución. En 1308, los dirigentes templarios fueron llevados al castillo de Chinon y sometidos a un nuevo interrogatorio por legados pontificios. De ese episodio surgió el documento conocido hoy como Pergamino de Chinon, que registra que el Papa concedió la absolución sacramental a Jacques de Molay y a otros jefes templarios, readmitiéndolos en la comunión de la Iglesia tras sus retractaciones. Esa absolución no salvó al Temple como organización. En 1312, durante el Concilio de Vienne y bajo fuerte presión francesa,
Clemente V decretó la disolución de la orden, aunque sin declararla formalmente herética. Mientras se discutía el destino del Temple, la represión en Francia se endurecía. Felipe IV utilizó las confesiones obtenidas previamente para golpear a los templarios que aún se resistían. Entre 10 y 12 de mayo de 1310, 54 hermanos fueron quemados en la hoguera como herejes recalcitrantes. De Molay, por su rango, permaneció encarcelado durante años, entre interrogatorios, presiones y cambios de estrategia entre la corona y la curia. Hacia principios de 1314, casi 7 años después de su arresto, se decidió por fin su destino. Los cardenales, en acuerdo con el arzobispo de Sens y otros prelados, fijaron una ceremonia pública en París para comunicar la sentencia a los dirigentes templarios. La escena tuvo lugar frente a la Catedral de Notre-Dame, ante una multitud llamada a presenciar el desenlace de un proceso que había sacudido a toda Europa. Ese día, Jacques de Molay y Geoffroy de Charnay, maestre templario de Normandía, escucharon que la pena prevista para ellos sería la de prisión perpetua. Era una sentencia dura, pero mucho más leve que la hoguera. Sin embargo, cuando el acto parecía cerrado, ambos se levantaron y cambiaron el curso de la historia. Delante de los cardenales y de la multitud, declararon que habían faltado a la verdad para salvar sus vidas, que las acusaciones contra el Temple eran falsas y que la orden era pura y santa. En cuestión de segundos, esas palabras los convirtieron canónicamente en relapsos, herejes que, habiendo confesado, se retractaban de sus confesiones oficiales. Los prelados quedaron descolocados, pero no tuvieron tiempo de reaccionar. La noticia llegó al rey, que se enfureció al saber que, en público, el gran maestre y su compañero habían cuestionado toda la construcción jurídica del proceso. Felipe IV consultó rápidamente con sus consejeros. El dictamen de los juristas fue claro. Un hereje reincidente debía ser entregado al brazo secular para ser quemado sin más dilaciones. Esa misma tarde, al ponerse el sol del 18 de marzo de 1314, se levantó una pira en un pequeño islote del Sena, la Île des Juifs, o Isla de los Judíos, situada junto a la Île de la Cité, cerca de donde hoy se encuentra el Pont Neuf. Allí fueron conducidos Jacques de Molay y Geoffroy de Charny. Otras fuentes señalan también la presencia de otros 2 dignatarios templarios, pero el protagonismo recae sobre el gran maestre, convertido en símbolo del final de la orden. Las crónicas describen una hoguera dispuesta para arder lentamente, prolongando el sufrimiento, en contraste con otras ejecuciones en las que el fuego consumía a la víctima con rapidez. Los testigos coinciden en que de Molay mostró una serenidad que impresionó a la multitud, rechazó retractarse de nuevo y soportó el tormento sin gritar, ganándose entre muchos parisinos la reputación de mártir. Fue en ese momento cuando nació la leyenda más perdurable asociada a su muerte. Según los relatos transmitidos desde el siglo XIV y reelaborados después, mientras las llamas lo envolvían, Jacques de Molay elevó la voz para proclamar la inocencia de la orden y encomendarse al juicio divino. Dirigió sus palabras a quienes consideraba responsables de la conspiración: el Papa Clemente V, el rey Felipe IV y su consejero Guillaume de Nogaret. La versión recogida por la tradición francesa y por autores modernos pone en su boca una fórmula precisa. Habría emplazado a Clemente a comparecer ante el Tribunal de Dios antes de 40 días y a Felipe dentro de este año, advirtiendo que sobre ambos caería la desgracia junto con todos los que habían condenado a inocentes. En otras versiones, su maldición alcanza también a la descendencia del rey y anuncia el fin de su línea dinástica en pocos años. Los hechos posteriores alimentaron esa creencia. El 20 de abril de 1314, apenas un mes después de la ejecución, Clemente V murió víctima de una grave enfermedad. Ese mismo año, Felipe IV falleció el 29 de noviembre, tras sufrir un accidente durante una cacería que derivó en un derrame cerebral. Guillermo de Nogaret, el gran arquitecto de la ofensiva contra los templarios, también murió en 1314, probablemente envenenado. En menos de 15 años, entre 1314 y 1328, desaparecieron los 3 hijos varones del rey y sus nietos, y la rama directa de los Capetos se extinguió tras casi 3 siglos en el trono de Francia. Para muchos contemporáneos, la cadena de desgracias fue la prueba de que la maldición de Jacques de Molay se había cumplido,
y las crónicas empezaron a hablar de reyes malditos, etiqueta que la literatura histórica popularizó siglos después. Thomas Becket, 1170, asesinado en la catedral. Thomas Becket nació en Londres, en el barrio comercial de Cheapside, hacia 1119 o 1120, hijo de Gilbert Becket, un acomodado mercader de origen normando, y de Matilda. Creció en un entorno urbano ligado al comercio y a la administración, no en el mundo rural de la nobleza feudal. Recibió educación básica con los agustinos y completó estudios en escuelas de Londres y posiblemente en Francia, donde se familiarizó con el latín, el derecho y la cultura eclesiástica que dominaba la Europa del siglo XII. Su carrera despegó cuando entró al servicio de Teobaldo, arzobispo de Canterbury. En la curia de Canterbury se destacó por su capacidad administrativa y su habilidad para las gestiones diplomáticas, lo que le permitió viajar a Roma y tratar directamente con la curia pontificia. El arzobispo vio en él a un hombre capaz y le confió cargos cada vez más importantes hasta convertirlo en archidiácono de Canterbury, con responsabilidades significativas en el gobierno de la Iglesia inglesa. En 1155, gracias a la recomendación de Teobaldo, Becket fue nombrado canciller del rey Enrique II, un puesto clave que lo situaba en el centro del poder. Como canciller, Becket se convirtió en el colaborador más cercano del rey. Administraba los ingresos reales, negociaba con los nobles, acompañaba al monarca en campañas militares y representaba la autoridad real en todo el reino. En esa etapa llevaba una vida fastuosa, rodeado de una gran casa, banquetes y lujo, que contrastaba con la austeridad que mostraría después. La relación con Enrique II era de confianza personal y amistad política. El rey veía en él a un aliado leal para reforzar el control sobre la nobleza y, en lo posible, sobre la Iglesia. Cuando el arzobispo Teobaldo murió en 1161, Enrique II vio la oportunidad de consolidar su autoridad, nombrando a Becket como sucesor en Canterbury. Pensaba que, si su fiel canciller se convertía en jefe de la Iglesia inglesa, la corona podría controlar mejor al clero y sus tribunales. Becket intentó disuadir al rey, advirtiéndole que como arzobispo estaría obligado a defender los privilegios eclesiásticos, pero finalmente aceptó. En 1162 fue ordenado sacerdote y al día siguiente consagrado arzobispo de Canterbury. El cambio de rol vino acompañado de una transformación personal. Abandonó el lujo, adoptó una vida más austera, practicó penitencias, se distanció de la corte y empezó a actuar como defensor de la libertad de la Iglesia frente al poder real. El conflicto entre Enrique II y Becket estalló pronto. Uno de los puntos más delicados era el estatuto de los clérigos delincuentes, es decir, miembros del clero acusados de delitos comunes que la corona quería juzgar en tribunales reales, mientras Becket defendía la competencia exclusiva de los tribunales eclesiásticos. El rey intentó fijar por escrito las costumbres que limitaban la jurisdicción de la Iglesia en las llamadas Constituciones de Clarendon de 1164. Becket, tras vacilaciones iniciales, se negó a aceptarlas en conciencia. La tensión escaló hasta que el arzobispo fue acusado de desobediencia y malversación y citado ante una asamblea de nobles y obispos. Convencido de que su vida corría peligro, huyó de Inglaterra y buscó refugio en Francia, bajo la protección del rey Luis VII. Durante 6 años, Becket vivió en el exilio, primero en la abadía de Pontigny y luego en otros monasterios, mientras se desarrollaba una intensa batalla diplomática entre Enrique II, el Papa Alejandro III y el propio arzobispo. El Papa, en pleno conflicto con el emperador germánico y con antipapas rivales, no podía romper con el rey inglés, pero tampoco podía abandonar al principal defensor de la autonomía eclesiástica. Hubo excomuniones selectivas, amenazas de entredicho sobre Inglaterra y constantes negociaciones. Finalmente, en 1170 se alcanzó un frágil acuerdo. Becket podría regresar a Canterbury y se restablecería la paz, aunque muchos detalles quedaron sin resolver. La reconciliación se quebró casi de inmediato. En junio de 1170, mientras Becket seguía en el continente, el arzobispo de York, junto con los obispos de Londres y Salisbury, coronó en Westminster al hijo mayor de Enrique, el llamado joven rey, usurpando el privilegio tradicional de Canterbury. Para Becket era un ataque directo a su dignidad y a los derechos históricos de su sede. En noviembre, ya de regreso en Inglaterra,
excomulgó a los obispos implicados y se negó a levantar la sanción. Esos prelados huyeron a la corte de Enrique II y lo convencieron de que el arzobispo estaba desafiando su autoridad y poniendo en duda la legitimidad de la coronación. Enfurecido por las noticias, Enrique II pronunció en su corte de Normandía unas palabras airadas que las crónicas transmiten con variantes, pero que sus caballeros interpretaron como una invitación a eliminar al sacerdote turbulento que se le oponía. 4 de ellos, Reginald Fitzurse, Hugh de Morville, William de Tracy y Richard Le Breton, partieron hacia Inglaterra sin un mandato formal escrito, pero convencidos de que actuaban en servicio del rey. El 29 de diciembre de 1170 llegaron a Canterbury, se dirigieron primero al palacio arzobispal y luego a la catedral, donde Becket se preparaba para las vísperas junto a los monjes. Los relatos contemporáneos, como el del monje Edward Grimm, coinciden en las líneas esenciales. Los caballeros entraron armados en el recinto sagrado y le exigieron a Becket que fuera a Winchester para rendir cuentas ante el rey. Él se negó. Los monjes intentaron cerrar las puertas de la iglesia, pero el arzobispo les ordenó mantenerlas abiertas, afirmando que no se debía convertir la casa de Dios en una fortaleza. Cuando los caballeros lo buscaron gritando, «¿Dónde está Thomas, el traidor del rey?», Becket respondió, «Aquí estoy, no como traidor, sino como arzobispo y sacerdote de Dios». Los asaltantes trataron primero de sacarlo de la catedral, pero Becket se aferró a una columna del transepto. Entonces desenvainaron sus espadas y lo atacaron allí mismo junto al altar. El primer golpe le hirió en la cabeza, un segundo le abrió el cráneo y, según la célebre descripción de Grimm, parte de su cerebro y sangre quedaron esparcidos en el suelo de piedra. El asesinato de un arzobispo, dentro de su propia catedral y en un espacio litúrgico, sacudió a toda la cristiandad. En cuestión de días circularon relatos que subrayaban el carácter sacrílego del crimen y la valentía con que Becket había aceptado la muerte por el nombre de Jesús y la libertad de la Iglesia. Su cuerpo fue preparado apresuradamente para el entierro y se descubrió que llevaba bajo sus vestiduras episcopales un áspero cilicio, señal de penitencia oculta. Fue sepultado en la cripta de Canterbury, pero pronto comenzaron a atribuirse milagros a su intercesión. Curaciones, protección de peregrinos, respuestas a oraciones. La noticia de estos prodigios se extendió por Inglaterra y el continente. La presión popular y el impacto del caso llevaron al Papa Alejandro III a actuar con rapidez. El 21 de febrero de 1173, poco más de 2 años después del asesinato, Becket fue canonizado oficialmente como mártir en Segni. En el mismo año, su hermana María fue nombrada abadesa de Barking como gesto de reparación. Enrique II, mientras tanto, afrontaba la revuelta de sus propios hijos y de parte de la nobleza. Muchos vieron en esas desgracias un castigo por la muerte del arzobispo. En 1174, el rey realizó un gesto dramático de penitencia. Viajó a Canterbury, se despojó de sus ropas regias, caminó descalzo hasta el santuario y permitió que los monjes lo azotaran ritualmente antes de pasar la noche en vigilia junto a la tumba del santo. En las décadas y siglos siguientes, el culto a Thomas Becket se convirtió en uno de los más importantes de Europa. La cripta y, más tarde, el gran santuario erigido en la Trinity Chapel de Canterbury se llenaron de exvotos de oro, plata y piedras preciosas ofrecidos por peregrinos agradecidos. En 1220, sus restos fueron trasladados solemnemente desde la tumba original a una fastuosa arca de oro y joyas, en una ceremonia presidida por el rey Enrique III y por el arzobispo Stephen Langton. Canterbury se transformó en un centro de peregrinación internacional, inmortalizado siglos después por Geoffrey Chaucer en los cuentos de Canterbury. La imagen del martirio de Becket se difundió por toda la iconografía medieval, en vidrieras, manuscritos iluminados, relicarios y sellos oficiales. En el sello de la Corporación de la ciudad de Canterbury de 1318 ya aparece la escena de su asesinato, y sus armas, 3 chovas negras sobre campo de plata, influyeron en el blasón de la propia ciudad, que añadió el león de Inglaterra en el jefe. La heráldica, el arte y la devoción popular consolidaron la figura del arzobispo asesinado como símbolo de resistencia de la Iglesia frente al poder político. El final material de su santuario fue tan violento como su muerte.
En 1538, en el marco de la disolución de los monasterios, Enrique VIII ordenó destruir el santuario de Becket en Canterbury, confiscar sus tesoros y borrar referencias al traidor que, en otra época, había sido emblema de la independencia eclesiástica. Sus restos fueron sacados de la arca, triturados y esparcidos, según relatan fuentes posteriores. Pese a ello, la memoria de Thomas Becket sobrevivió a la destrucción de su tumba. Sigue siendo venerado por la Iglesia Católica y recordado en la comunión anglicana como uno de los mártires más significativos de la Europa medieval. Jan Hus, 1415. Quemado por herejía. Jan Hus nació hacia 1370 en Husinec, una pequeña villa de la Bohemia meridional, en el seno de una familia campesina pobre. Su padre murió cuando todavía era niño y su madre lo sacó adelante con grandes dificultades. Desde muy temprano se inclinó por la vida religiosa, servía como monaguillo, cantaba en el coro de la iglesia y devoraba los libros piadosos que caían en sus manos. Aquella piedad infantil, unida a una notable inteligencia, lo llevó a estudiar todo lo que las circunstancias le permitían. Gracias a ayudas de caridad, Hus pudo ingresar en la Universidad de Praga, donde cursó artes y teología. No tenía recursos propios para costearse los estudios, pero pronto destacó por su aplicación y capacidad intelectual. Obtuvo grados académicos, se convirtió en maestro y, con el tiempo, llegó a ser rector de la Universidad Carolina. En 1400 fue ordenado sacerdote y pronto se le confiaron cargos de prestigio. Fue decano de la Facultad de Artes y, por encargo del rey Wenceslao de Luxemburgo, predicador en la iglesia de San Miguel y después en la capilla de Belén de Praga, un templo construido precisamente para ofrecer sermones en checo al pueblo llano. Desde ese púlpito, Hus comenzó a articular un programa de reforma. Predicaba en checo, criticaba la ostentación de muchos clérigos, denunciaba la venta de cargos y la acumulación de riquezas, y se escandalizaba por la vida moral de buena parte del alto clero. La Iglesia occidental atravesaba además el cisma de Occidente, con varios papas rivales reclamando la obediencia de los fieles. Hus señalaba desde el sermón esa división como un escándalo. Si la Iglesia debía ser una sola, ¿cómo podía tener 2 o 3 cabezas enfrentadas? Su pensamiento bebía, en parte, de las ideas del inglés John Wycliffe. Aunque Roma había condenado muchos de sus escritos, en Bohemia circulaban copias que Hus leyó, tradujo y comentó. De Wycliffe asumió la concepción de la verdadera Iglesia como comunidad de los predestinados, la primacía de Cristo sobre cualquier papa y la crítica a una jerarquía demasiado ligada al poder y al dinero. Hus no copiaba mecánicamente sus tesis, pero las utilizaba para reforzar su propia crítica contra los abusos eclesiásticos en Bohemia. La reacción no tardó en llegar. En 1409, el Papa Alejandro V emitió una bula que ordenaba perseguir las doctrinas de Wycliffe y quemar sus libros. El arzobispo de Praga, obedeciendo a Roma, hizo recoger y destruir manuscritos y prohibió predicar ideas consideradas peligrosas. Hus, que había defendido públicamente algunas de esas tesis, fue excomulgado. Aún así siguió predicando, protegido durante un tiempo por la popularidad que tenía entre el pueblo y por el apoyo del propio rey Wenceslao, interesado en aprovechar el conflicto con la Iglesia para afirmarse frente a Roma. La situación se tensó aún más cuando el antipapa Juan XXIII, surgido del intento de solucionar el cisma en el Concilio de Pisa, proclamó una cruzada contra su rival y ordenó la venta masiva de indulgencias para financiarla. Hus atacó aquella campaña desde el púlpito. Afirmaba que el perdón de los pecados no se compraba con dinero, sino que dependía del arrepentimiento sincero. Sostenía que el Papa no tenía derecho a usar la espada y que la Iglesia debía seguir a Cristo pobre. Algunos de sus seguidores quemaron públicamente las bulas, desafiando la autoridad pontificia. Roma respondió con una nueva excomunión, esta vez mucho más severa, y con un entredicho sobre Praga. Para evitar que la ciudad entera sufriera las consecuencias espirituales y políticas, Hus decidió abandonar la capital en 1412 y se retiró al campo, donde siguió escribiendo tratados teológicos y cartas abiertas defendiendo sus posiciones. Mientras tanto, el emperador Segismundo, hermano del rey de Bohemia, impulsó la convocatoria de un gran concilio en la ciudad alemana de Constanza, destinado a poner fin al cisma y emprender una reforma general de la Iglesia.
El concilio se abrió en noviembre de 1414. Hus, convencido de la rectitud de su doctrina y deseoso de aclarar su situación, decidió acudir. Segismundo le concedió un salvoconducto imperial que garantizaba su seguridad durante el viaje y la estancia, y Hus partió hacia Constanza en octubre de 1414, redactando antes su testamento por si algo salía mal. Llegó a la ciudad el 3 de noviembre, 2 días antes de la apertura oficial del concilio. La protección prometida duró poco. Influenciados por clérigos bohemios hostiles y por la fama de agitador que le precedía, los teólogos más conservadores del concilio vieron en él un hereje peligroso. El 28 de noviembre fue detenido, pese al salvoconducto, y encarcelado primero en un edificio de los dominicos y luego en el castillo de Gottlieben, en condiciones muy duras. Hus enfermó gravemente durante su reclusión, pero se recuperó lo suficiente como para ser sometido a juicio. Sus textos fueron examinados y se extrajeron de ellos proposiciones que el concilio consideró erróneas. La acusación lo señalaba como discípulo de Wycliffe, negador de la autoridad papal, crítico con los sacramentos y promotor de un modelo de iglesia que socavaba la jerarquía tradicional. Hus defendió que solo aceptaría retractarse de aquello que se le demostrara falso mediante la escritura. Afirmaba que había criticado abusos concretos, no la institución en sí, y que su intención había sido siempre llevar la Iglesia a una mayor fidelidad al Evangelio. En una de las sesiones decisivas se le exigió que se sometiera incondicionalmente al juicio del concilio y que abjurara de las doctrinas cuestionadas. Hus respondió que no podía declarar herejías lo que él creía verdadero, ni afirmar lo contrario de su conciencia sin pecar contra Dios. Rechazó firmar fórmulas de retractación genéricas y siguió insistiendo en que, si se le señalaban errores concretos con base en la Biblia, estaba dispuesto a corregirse. Esa resistencia lo colocó en la categoría de pertinaz, no solo sospechoso, sino obstinado en el error. El 6 de julio de 1415, el concilio pronunció la sentencia final. Hus fue declarado hereje y se ordenó su degradación del estado clerical. En una ceremonia simbólica se le despojó de sus vestiduras sacerdotales, se le colocó en la cabeza una mitra de papel pintada con demonios y la inscripción heresiarca, y se lo entregó al brazo secular para su ejecución. Fue conducido a las afueras de Constanza, atado a un poste sobre una pira de leña y paja. Allí se le ofreció una última oportunidad de salvar la vida si se retractaba. Se negó. Según los relatos de testigos, murió rezando y cantando himnos pidiendo a Dios que perdonara a sus enemigos. Sus cenizas fueron recogidas y arrojadas al Rin para impedir que se conservasen reliquias. La noticia de su muerte provocó una reacción explosiva en Bohemia. Muchos nobles enviaron al concilio una carta de protesta defendiendo la memoria de Hus como la de un hombre justo y católico, y condenando su ejecución. En parroquias y ciudades, predicadores y laicos que compartían sus ideas radicalizaron su postura. El movimiento husita, que ya existía como corriente reformadora, se transformó en fuerza política y militar. Se exigieron reformas profundas, entre ellas la comunión bajo las 2 especies para los laicos, el uso de la lengua vernácula en la liturgia y la limitación del poder de los señores eclesiásticos. Roma y el emperador respondieron con cruzadas para aplastar la disidencia, pero las campañas fracasaron. Entre 1420 y 1430, los ejércitos husitas, organizados en torno a líderes como Jan Žižka, derrotaron repetidamente a las fuerzas enviadas contra ellos. Las llamadas guerras husitas no solo devastaron el territorio bohemio, sino que obligaron al poder imperial y a la curia a negociar con un movimiento que había nacido directamente del martirio de Hus. Finalmente, los acuerdos de Basilea reconocieron ciertas particularidades religiosas a Bohemia, mucho antes de que la reforma protestante triunfara en otras regiones de Europa. Un siglo después, Martín Lutero vería en Jan Hus a un precursor y leería con admiración sus escritos, confirmando el papel del reformador checo como eslabón entre la Iglesia medieval y la Reforma. Conradín de Suabia, 1268, decapitado públicamente. Conradín nació el 25 de marzo de 1252 en el castillo de Wolfstein, cerca de Landshut, en Baviera. Era hijo del rey Conrado IV de Alemania y de Isabel de Baviera, y nieto del emperador Federico II de Hohenstaufen.
Desde la cuna acumuló títulos más nominales que efectivos. A la muerte de su padre, en 1254, fue reconocido como duque de Suabia y como rey de Jerusalén y de Sicilia por los partidarios de la casa Hohenstaufen, aunque en la práctica era un niño sin control real sobre esos territorios. Muy pronto se convirtió en el último heredero directo de una dinastía que llevaba décadas enfrentada al papado por el dominio de Italia. Huérfano de padre a los 2 años, Conradin creció en la corte de su tío y tutor Luis II, duque de Baviera. Allí se aseguró al menos el control sobre lo que quedaba del ducado de Suabia, mientras sus derechos sobre Sicilia y Jerusalén quedaban en manos de regentes lejanos. En Oriente, un pariente de la Casa Real de Chipre ejercía la regencia del reino de Jerusalén. En el sur de Italia, el medio tío de Conradin, Manfred, gobernaba Sicilia primero como regente y luego, a partir de 1258, como rey de hecho tras hacer circular el rumor de que su sobrino había muerto y coronarse en Palermo. El papado, decidido a liquidar el poder Hohenstaufen, prohibió incluso que Conradin fuese elegido rey de los romanos y llegó a ofrecer sus tierras alemanas a otros príncipes. La ofensiva papal contra los Hohenstaufen se centró en Italia. Manfred, que se negaba a reconocer la supremacía del Papa sobre Nápoles y Sicilia, fue declarado enemigo de la Iglesia. El Papa Urbano IV buscó un brazo armado capaz de expulsarlo y lo encontró en Carlos de Anjou, hermano del rey Luis IX de Francia. Con apoyo financiero basado en impuestos al clero francés y préstamos de banqueros florentinos, Carlos reunió un ejército mercenario y cruzó los Alpes. En 1266, en la batalla de Benevento, Manfred fue derrotado y muerto, y el nuevo rey angevino se adueñó del sur de Italia. A ojos de muchos gibelinos italianos, sin embargo, el heredero legítimo seguía siendo el joven Conradin, que permanecía en Alemania. Conradin asumió plenamente sus títulos en 1262, cuando tomó posesión efectiva del ducado de Suabia. La primera oferta para intervenir en Italia vino, paradójicamente, de los güelfos de Florencia, que le pidieron tomar las armas contra Manfred. Su tío Luis rechazó esa invitación. Todo cambió tras Benevento. Con Manfred muerto y Carlos de Anjou instalado en Nápoles, fueron las ciudades gibelinas las que enviaron emisarios a Baviera para pedirle que liberara el reino. Entre ellos estaba Guido de Montefeltro, en nombre de Enrique de Castilla, senador de Roma, que le garantizaba el apoyo de la ciudad. Para financiar la empresa, Conradin empeñó tierras y derechos en Alemania, cruzó los Alpes y publicó un manifiesto en Verona en el que exponía sus derechos al trono siciliano. Mientras tanto, en 1267, una flota hispana al servicio de sus partidarios desembarcó en Sciacca, en la costa siciliana. A su alrededor se produjo una insurrección contra el dominio angevino. La mayor parte de la isla se rebeló y solo Palermo y Mesina permanecieron fieles a Carlos. El levantamiento se extendió a Calabria y Apulia, dando la impresión de que el sur de Italia estaba listo para volver a la órbita Hohenstaufen. Ante esta amenaza, el Papa Clemente IV excomulgó a Conradin a finales de 1267. Pese a la condena, la campaña pareció avanzar. Al descender hacia la península, el joven príncipe fue recibido con entusiasmo en Verona, Pavía, Pisa y Siena, y sus aliados lo proclamaron rey de Sicilia. En julio de 1268, Conradin entró en Roma entre aclamaciones, a pesar de estar excomulgado. La ciudad, bajo la influencia de Enrique de Castilla, se convirtió en el gran escaparate de su causa. Procesiones, juramentos de fidelidad y una propaganda cuidadosamente dirigida presentaban al muchacho de 16 años como restaurador de la justicia y heredero legítimo de Federico II. Sin embargo, detrás de la puesta en escena persistían problemas graves: financiación insuficiente, deserciones entre la nobleza alemana y la constante amenaza de Carlos de Anjou, que mantenía un ejército profesional en el sur. Animado por los éxitos iniciales y convencido de que la victoria era cuestión de tiempo, Conradin incluso llegó a repartir anticipadamente tierras sicilianas entre sus seguidores, gesto que más tarde parecería trágicamente prematuro. El encuentro decisivo se produjo el 23 de agosto de 1268 en la llanura de Tagliacozzo, en los Abruzos.
El ejército de Conradin, una fuerza multinacional de caballeros italianos, españoles, romanos, sicilianos y alemanes, se enfrentó a las tropas de Carlos de Anjou, inferiores en número pero mejor cohesionadas. En la primera fase del combate los gibelinos parecieron obtener una victoria completa. La caballería española al mando del infante Enrique de Castilla rompió las líneas enemigas, capturó el estandarte angevino y mató a un caballero que llevaba la armadura del propio Carlos, lo que llevó a muchos a creer que el rey había muerto. Confiados en el triunfo, diversos contingentes se dispersaron en la persecución y el saqueo del campamento rival. Fue entonces cuando Carlos, que había mantenido oculta una reserva de caballeros veteranos detrás de una colina, lanzó su contraataque. Su fuerza fresca cayó sobre las tropas de Conradin desorganizadas tras el falso final de la batalla y las deshizo. La derrota de Tagliacozzo marcó el último gran intento militar de los Hohenstaufen en Italia. Conradin logró escapar del campo de batalla y regresó a Roma, pero la situación política había cambiado. Los güelfos, favorables al Papa y a los angevinos, habían recuperado el control de la ciudad y el joven rey ya no era bienvenido. Siguiendo el consejo de sus allegados, abandonó Roma y se dirigió hacia la costa tirrena, al castillo de Astura, con la intención de embarcarse hacia Sicilia o de regresar a territorio seguro. Allí, sin embargo, fue arrestado y entregado a los hombres de Carlos de Anjou. Trasladado a Nápoles, fue encarcelado en el Castel de Lobo junto a su amigo inseparable, Federico de Baden, otro joven príncipe que había compartido la campaña italiana. La captura abrió la puerta a una decisión que muchos contemporáneos consideraron extrema. En lugar de retener a Conradin como rehén valioso o de negociar su exilio, Carlos decidió someterlo a juicio. En Nápoles se reunió un tribunal que, bajo la autoridad del rey, examinó las acusaciones de lesa majestad, traición contra la Iglesia y contra el monarca legítimo de Sicilia. El resultado estaba prácticamente decidido de antemano. A pesar de la juventud del acusado y de su condición de príncipe imperial, el tribunal lo declaró culpable y lo condenó a muerte. Crónicas posteriores subrayan el impacto de la sentencia en las cortes europeas. La ejecución pública de un heredero de 16 años rompía los usos habituales de la guerra dinástica, donde los príncipes vencidos solían ser integrados, vigilados o utilizados como piezas de negociación, no decapitados como rebeldes comunes. La ejecución tuvo lugar el 29 de octubre de 1268 en el mercado público de Nápoles, la Piazza del Mercato. Conradin y Federico de Baden fueron conducidos desde su prisión hasta el cadalso en medio de una multitud que, según varios relatos, oscilaba entre el silencio tenso y las muestras de compasión hacia los jóvenes condenados. En el patíbulo se les permitió despedirse y rezar. Luego, uno tras otro, fueron decapitados por el verdugo. Un grabado y numerosas pinturas posteriores, como las escenas decimonónicas que representan la ejecución de Conradin, rey de Sicilia y duque de Suabia, por orden de Carlos de Anjou tras la batalla de Tagliacozzo, fijaron en la memoria visual europea la imagen del adolescente arrodillado, rodeado de soldados y clérigos, en el momento en que la espada cae sobre su cuello. Con la muerte de Conradin se extinguió la línea masculina directa de los Hohenstaufen y con ella el proyecto de esa casa de dominar de manera estable Italia y el sur peninsular. Su ejecución consolidó el poder angevino en Nápoles, aunque pocos años después la revuelta de las vísperas sicilianas separaría la isla del continente y abriría un nuevo capítulo en la lucha por Sicilia. Los restos de Conradin y de Federico de Baden terminaron enterrados en la iglesia de Santa María del Carmine, en Nápoles, fundada por la madre de Conradin para la salvación de su alma. Allí, en 1847, el príncipe heredero bávaro Maximiliano mandó erigir un monumento de mármol diseñado por el escultor danés Bertel Thorvaldsen, que presenta al joven príncipe como mártir político. En el Codex Manés, recopilación de poesía alemana del siglo XIV, se conservan además 2 canciones atribuidas a Conradin, y la literatura y la pintura románticas del siglo XIX lo recuperaron como símbolo trágico de un linaje imperial quebrado en un cadalso napolitano. Hugh Despenser el Joven, 1326, ejecutado por traición. Hugh Despenser
El joven nació hacia 1286, hijo y heredero de Hugh Despenser el Viejo, futuro conde de Winchester, y de Isabella de Beauchamp, vinculándolo a dos de las familias nobles más influyentes de Inglaterra a comienzos del siglo XIV. Desde muy joven se movió en el entorno de la corte y de las fronteras galesas, y antes de los 30 años acumulaba cargos clave. Caballero de Hanley en Worcestershire, chambelán del rey, condestable de Odiham y responsable de varias plazas estratégicas en Inglaterra y Gales, como Porchester, Dryslewin, Cantref Mawr y la ciudad y el castillo de Bristol. En mayo de 1306 fue armado caballero en Westminster y, ese mismo verano, se casó con Eleanor de Clare, nieta del rey Eduardo I. El matrimonio saldaba una importante deuda que la corona mantenía con el padre de Hugh, y al mismo tiempo lo conectaba por vía directa con la familia real. La fortuna de Despenser se disparó cuando el hermano de Eleanor, el conde de Gloucester, murió en la batalla de Bannockburn en 1314. Su esposa se convirtió en una de las 3 herederas del inmenso condado de Gloucester y a través de ella Hugh se hizo con Glamorgan y otras posesiones en las marcas galesas. En pocos años pasó de ser un caballero prácticamente sin tierras a uno de los magnates más ricos del reino. La conexión con la dinastía Plantagenet se reforzó cuando Eduardo II, sobrino de Eleanor, subió al trono. Despenser se acercó a la corte, uniéndose en un primer momento a la oposición contra Piers Gaveston, el primer gran favorito del rey, que además era su cuñado por matrimonio. Tras la ejecución de Gaveston, el lugar de favorito quedó vacante y Hugh supo ocuparlo. En 1318 fue nombrado chambelán real, con acceso constante a la persona del monarca y gran capacidad de influencia en nombramientos, concesiones y decisiones políticas. A partir de entonces, su ambición se desbordó. Aprovechando su cercanía al rey, acaparó tierras galesas procedentes de la herencia de su mujer, ignorando los derechos de sus cuñados. Obligó a Alice de Lacy, condesa de Lincoln, a cederle propiedades. Engañó a su cuñada Elizabeth de Clare para arrebatarle Gower y Usk, despojó también a otra cuñada, Margaret de Clare, y llegó a torturar a una noble, Lady Barrett, hasta llevarla a la locura. En 1315 se apoderó por la fuerza del castillo de Tonbridge y en 1318 mandó ejecutar, sin autorización, al galés Llywelyn Bren, rehén bajo su custodia, un acto percibido como asesinato político. Su violencia y su codicia le granjearon enemigos en todos los niveles de la sociedad, campesinos y burgueses afectados por sus abusos, varones marginados de la corte y, en especial, la reina Isabel de Francia. Las fuentes medievales y buena parte de la historiografía moderna describen a Despenser no solo como favorito político, sino como amante de Eduardo II. Algunas crónicas lo acusan abiertamente de sodomía y lo presentan como responsable de separar al rey de su esposa. Otros estudiosos subrayan que el odio de Isabel se debía tanto o más al trato humillante que recibía y al modo en que Despenser la despojó de rentas y propiedades. En 1321 la tensión explotó en la llamada Guerra de los Despenser. Una coalición de varones consiguió forzar el exilio de Hugh y de su padre. El viejo Despenser huyó a Burdeos, mientras el joven se lanzó al bandidaje en el Canal de la Mancha. Las crónicas lo describen como un monstruo marino al acecho de mercaderes, atacando barcos y saqueando cargamentos. Pero la alianza varonal pronto se fragmentó y Eduardo II aprovechó las rivalidades internas para derrotar y ejecutar al conde de Lancaster y someter a otros nobles rebeldes. Recuperada la iniciativa, el rey llamó de vuelta a los Despenser en 1322. Hugo regresó a la corte con más poder que nunca. Los años siguientes fueron recordados como un período de auténtica tiranía. Con la oposición nobiliaria descabezada tras la derrota de Boroughbridge, padre e hijo controlaron de facto la administración, enriqueciendo su red de clientes mediante confiscaciones, sobornos y maniobras legales dudosas. Despenser presionó reiteradamente para que Roger Mortimer, uno de sus principales enemigos, fuera ejecutado. Aunque el rey lo mantuvo encarcelado en la Torre de Londres, Mortimer logró escapar en 1323 y huyó a Francia, donde se convirtió en pieza clave de la venganza que se preparaba. La reina Isabel viajó a Francia con el pretexto de negociar un acuerdo entre Eduardo II y el rey francés, pero en el exilio forjó una alianza con Mortimer.
Algunas versiones posteriores especulan incluso con que Despenser intentó sobornar a cortesanos franceses para asesinarla, enviando barriles de plata como pago, lo que habría endurecido aún más la ruptura. En octubre de 1326, Isabel y Mortimer desembarcaron en Inglaterra con unos 1500 mercenarios. La mayor parte de la nobleza, harta del dominio de los Despenser, se les unió rápidamente. Muy pocos acudieron en ayuda de Eduardo II. Eduardo, acompañado por Hugh el Viejo y Hugh el Joven, huyó hacia el oeste con una suma considerable del tesoro real, intentando alcanzar Gales. El avance de las tropas de Isabel y Mortimer, sin embargo, fue fulminante. El Despenser mayor fue capturado y ejecutado en Bristol el 27 de octubre de 1326, colgado con su armadura, decapitado y despedazado. El rey y el favorito continuaron la huida, pero a mediados de noviembre fueron abandonados por la mayoría de sus seguidores y capturados cerca de Neath. Eduardo fue llevado a prisión y, poco después, obligado a abdicar en favor de su hijo, el futuro Eduardo III. Hugh Despenser, el joven, fue reservado para un castigo ejemplar. Antes del juicio, Despenser intentó suicidarse dejándose morir de hambre, consciente de que no podía esperar clemencia. El 24 de noviembre de 1326 fue llevado ante un tribunal en Hereford, presidido por Mortimer y la reina. Se le acusó de traición y robo, de haber sembrado discordia entre el rey y la reina y de haber regresado a Inglaterra tras un destierro formal. Declarado culpable, fue condenado a la pena máxima: ser ahorcado, arrastrado, eviscerado, decapitado y descuartizado, castigo reservado a los traidores más odiados. La ejecución buscó deliberadamente la humillación pública. Hugh fue atado a un tablón y arrastrado por 4 caballos hasta el cadalso, entre insultos de una multitud que veía caer al hombre más temido del reino. Allí fue colgado, pero cortaron la cuerda antes de que muriera. Lo desnudaron y sobre su piel escribieron versículos bíblicos contra la soberbia y la maldad. El verdugo subió junto a él y le amputó el pene y los testículos, que fueron arrojados al fuego ante sus ojos aún conscientes. La emasculación, aunque no estaba explícitamente en la sentencia, era una práctica habitual en casos de traición vinculados a acusaciones sexuales. A continuación le abrió el vientre de arriba a abajo y fue extrayendo poco a poco sus entrañas, reservando el corazón para el final. Todos los órganos fueron arrojados a las llamas. El cronista señala que justo antes de morir, Despenser lanzó un alarido inhumano espantoso, recibido con júbilo por los espectadores. Terminada la evisceración, se decapitó el cadáver y el cuerpo fue cortado en 4 partes. La cabeza fue exhibida en lo alto de las puertas de Londres como advertencia, mientras los cuartos se enviaban a distintas ciudades. Mortimer e Isabel presenciaron la escena junto a sus aliados, celebrando la caída del hombre que había simbolizado la tiranía del reinado de Eduardo II. Después, la viuda de Despenser pidió que le devolvieran el cuerpo para enterrarlo en las posesiones familiares de Gloucestershire, pero solo recibió la cabeza, un hueso del muslo y algunas vértebras, restos que terminaron en la abadía de Tewkesbury. En 2008, un estudio sobre un esqueleto hallado en la abadía de Hulton, en Staffordshire, sugirió que podía tratarse de parte de los restos mutilados de Hugh por las huellas de descuartizamiento y decapitación, aunque la datación de radiocarbono y la edad estimada del individuo no coinciden del todo con las de Despenser. Wat Tyler, 1381, asesinado durante negociaciones. Walter Wat Tyler, del que apenas se conocen datos biográficos firmes, nació probablemente hacia 1341 en Kent o Essex. Su apellido parece derivar de su oficio, colocador de tejas, más que de un linaje noble. Las crónicas lo describen como un hombre del común, posible veterano de la Guerra de los 100 años que habría aprendido disciplina militar y manejo de armas antes de volver a la vida de artesano. El trasfondo del levantamiento que lo haría famoso fue una Inglaterra golpeada por la peste negra, con despoblación masiva, escasez de mano de obra y señores empeñados en mantener congelados los salarios y las obligaciones feudales, pese a la nueva realidad social. A esa tensión estructural se sumaron las enormes cargas de la Guerra de los 100 años contra Francia, financiada a costa de nuevos impuestos que recaían desproporcionadamente en campesinos, artesanos y clases populares. El detonante inmediato fue el impuesto de capitación,
una suma fija que debía pagar toda persona mayor de 15 años, rico o pobre, lo que lo hacía especialmente regresivo. 3 capitaciones sucesivas entre 1377 y 1381 agotaron la paciencia del pueblo. El último cobro, triplicado respecto a los anteriores, encendió la mecha. En mayo de 1381, en Fobing, campesinos y aldeanos rechazaron a los recaudadores. El conflicto se extendió rápidamente por Essex y Kent. Lo que comenzó como una huelga fiscal contra recaudadores odiados se transformó en levantamiento general. En ese clima de agitación, Tyler emergió como jefe de los contingentes de Kent. Las fuentes no coinciden en cómo se colocó al frente del movimiento, pero coinciden en que, cuando miles de campesinos y trabajadores comenzaron a coordinar su marcha hacia Londres, él ya aparecía como líder reconocido, con una autoridad militar y política clara. El sacerdote radical John Ball, liberado de prisión por los rebeldes, aportó el discurso igualitarista que encendió la imaginación de muchos. Su célebre pregunta, «Cuando Adán cavaba y Eva hilaba, ¿quién era entonces el caballero?», se convirtió en lema de la revuelta. Los grupos de Kent y Essex convergieron hacia la capital. En Blackheath, a las puertas de Londres, Ball predicó ante la multitud y las demandas se fueron perfilando. Abolición de la servidumbre, libertad personal para cambiar de señor y de trabajo, reducción de rentas y cargas feudales, amnistía para los rebeldes y castigo a los consejeros reales considerados corruptos. El odio se concentraba en figuras concretas: Juan de Gante, arquitecto del impuesto, el arzobispo de Canterbury, Simon Sudbury, canciller del reino, y el tesorero Robert Hales. En junio de 1381, los rebeldes entraron en Canterbury, liberaron presos, atacaron propiedades de la iglesia y proclamaron su desafío al poder feudal. Después cruzaron el puente de Londres, ayudados por simpatizantes urbanos que abrieron las puertas de la ciudad. Una vez dentro, la insurrección se desató, se destruyeron registros judiciales y fiscales, se incendiaron casas de oficiales reales y se asaltó el Palacio Savoy, residencia londinense de Juan de Gante, que fue saqueado y quemado hasta los cimientos. Al mismo tiempo, un grupo irrumpió en la Torre de Londres y ejecutó a Sudbury y Hales, vistos como símbolos del abuso fiscal. El rey Ricardo II tenía apenas 14 años. A diferencia de sus consejeros, muchos campesinos seguían viendo en él a un monarca engañado por malos consejeros y por eso dirigieron su rabia contra el entorno real más que contra la persona del rey. El 14 de junio, Ricardo se reunió con los rebeldes en Mile End. Allí, bajo presión, aceptó de palabra varias de sus demandas: abolición de la servidumbre, libertades personales y perdones generales. Algunos grupos, confiando en la promesa real, comenzaron a dispersarse, pero Wat Tyler y el núcleo más decidido se mantuvieron en armas. Desconfiaban de que las concesiones fueran sinceras y consideraban que aún no se había asegurado la ejecución de los consejeros odiados ni la transformación profunda del orden feudal. Al día siguiente, 15 de junio de 1381, se organizó un nuevo encuentro entre Tyler y el rey en Smithfield, a las afueras de Londres. Ricardo acudió con un pequeño séquito acompañado por el alcalde de Londres, William Walworth, y otros oficiales. Tyler llegó al frente de un contingente de campesinos armados que se situó a cierta distancia, dejando a su líder acercarse casi solo al monarca. Las crónicas describen una escena cargada de tensión. Tyler, consciente de su fuerza, trató al rey con una familiaridad que escandalizó a los nobles, pidió agua para enjuagarse la boca a la vista de todos y presentó de nuevo demandas radicales, reiterando la abolición de la servidumbre, la libre contratación de trabajo, el acceso directo al rey sin intermediación de señores y la ejecución de ciertos personajes detestados. En medio de la negociación se produjo el choque. Un servidor del rey, Sir John Newton, llamó a Tyler el mayor ladrón de Kent. Tyler respondió airado y el alcalde Walworth intervino para detenerlo. Las versiones varían, pero coinciden en que se sacaron armas. Tyler intentó atacar a Newton o al propio Walworth. El alcalde lo golpeó con su espada en cuello y cabeza y otro hombre del séquito real, posiblemente Ralph de Standish o John Cavendish, le asestó una estocada en el cuerpo. Gravemente herido, Tyler logró retroceder unos metros a caballo antes de caer.
Fue llevado a un hospital cercano, pero Walworth lo persiguió, lo hizo sacar de allí y de regreso en Smithfield ordenó su decapitación inmediata. La reacción del ejército campesino, al ver caer a su jefe en medio de la negociación, estuvo a punto de convertir Smithfield en una masacre. Miles de hombres armados vacilaron entre atacar o huir. En ese momento, Ricardo II cabalgó hacia ellos y, según la crónica, pronunció la frase que marcaría el giro de los acontecimientos. «No debéis tener ningún capitán salvo yo». Les aseguró que Tyler había sido nombrado caballero y que sus demandas serían atendidas, y los invitó a marchar hacia los prados de St. John, donde el líder se reuniría con ellos más tarde. Los rebeldes, aún confiando en la figura del rey, se retiraron del lugar sin saber que Tyler ya había sido ejecutado. La cabeza de Wat Tyler fue clavada en una pica y exhibida en Londres Bridge como advertencia a cualquiera que pensara repetir el desafío. Sin su jefe militar y político, la revuelta comenzó a desmoronarse. Ricardo II revocó rápidamente todas las concesiones que había hecho en Mile End y Smithfield. Se organizaron milicias leales a la nobleza y a la corona que persiguieron y ejecutaron a los restantes líderes campesinos. John Ball fue capturado, ahorcado y descuartizado. Jack Straw fue decapitado. Otros cabecillas locales corrieron la misma suerte en juicios sumarios. El levantamiento de 1381 no logró sus objetivos declarados inmediatos y fue aplastado con dureza. Pero la escala de la rebelión impresionó de tal modo a las élites que, con el tiempo, la servidumbre fue retrocediendo y las cargas feudales más extremas dejaron de ser políticamente sostenibles. La muerte de Wat Tyler durante unas negociaciones que se suponían de paz marcó el final abrupto del mayor levantamiento social contra el feudalismo en la Inglaterra medieval y lo fijó en la memoria como un líder plebeyo cuya ejecución a traición selló la derrota inmediata de la revuelta, pero también el inicio de cambios de largo plazo en la relación entre señores y campesinos. Margarita Porete, 1310, quemada por herejía. Margarita Porete, nacida hacia 1250 en el condado de Henao, en la región de Valenciennes, fue una mística laica vinculada al movimiento de las beguinas, mujeres consagradas a la oración y a las obras de caridad, sin vivir bajo una regla monástica estricta. Las actas inquisitoriales la describen como beguin clergés, y los estudios modernos subrayan su alto nivel de formación. Dominaba la escritura, conocía la cultura cortesana y manejaba con soltura las formas literarias de su época, algo poco habitual en una mujer laica del siglo XIII. Su obra central es El espejo de las almas simples, un tratado alegórico de 139 capítulos que narra, en gran medida en forma de diálogo entre figuras como el alma, el amor o la razón, el itinerario interior del alma hacia la unión con Dios. El texto, escrito en francés vernáculo, utiliza conscientemente recursos de la literatura del amor cortés para trasladar al terreno espiritual un lenguaje conocido por los lectores. La fidelidad del amante, la espera, el deseo y la entrega total se transforman en imágenes del amor divino. Porete estructura este viaje en 7 etapas o grados en los que el alma se va despojando progresivamente de sus apoyos hasta alcanzar lo que ella llama el país de la libertad. El objetivo final es el estado del alma aniquilada, un alma que ha renunciado a todo, incluida la propia voluntad, para permanecer únicamente en el querer y desear de Dios. En ese nivel dice, el alma lo tiene todo y por ello no tiene nada, lo quiere todo y no quiere nada, lo sabe todo y no sabe nada, fórmula que condensa su idea de una libertad absoluta en Dios, sin cálculo ni méritos propios. Estas afirmaciones resultaban arriesgadas en el contexto teológico medieval. Porete sostenía que el alma verdaderamente unida a Dios ya no necesita apoyarse en las virtudes en sentido pedagógico y que, en ese estado, queda por encima del régimen habitual de mandamientos, recompensas y castigos, sin por ello caer en licencia moral. La Iglesia podía interpretar estas ideas como una invitación a desobedecer la ley moral y la autoridad eclesiástica en nombre de una experiencia interior, algo especialmente sospechoso en un libro escrito en lengua vulgar y destinado a laicos. Entre finales del siglo XIII y comienzos del XIV, el manuscrito empezó a circular en ambientes urbanos del norte de Francia. Entre 1296 y 1306,
El obispo de Cambrai, Guy de Colmieu, examinó un libro de Margarita y lo condenó como herético. Ordenó quemarlo en la plaza pública de Valenciennes en presencia de la autora y le prohibió, bajo pena de excomunión, seguir escribiendo, difundiendo o predicando sus ideas. Margarita no obedeció del todo. Convencida de la ortodoxia de su doctrina, buscó apoyos entre teólogos y prelados influyentes, asegurando en el propio libro que había sometido su texto al juicio de 3 autoridades eclesiásticas, entre ellas el maestro en teología Godofredo de Fontaines, de quien habría recibido aprobación. El espejo siguió circulando, copiado y difundido, y las actas posteriores la acusarán precisamente de haber reincidido en la propagación de un libro ya condenado. Hacia 1308, tras nuevas denuncias, fue arrestada y remitida al inquisidor general del Reino de Francia, el dominico Guillermo de París. Junto a ella fue detenido un begardo, Guillard de Cresson-Essart, que se presentaría como su defensor durante el proceso. Ambos pasaron aproximadamente 1 año y medio encarcelados en París a la espera de juicio, mientras el caso era estudiado por teólogos de la universidad. El procedimiento contra Porete fue inusual. El inquisidor remitió al parecer 15 proposiciones extraídas del espejo a una comisión de 21 maestros parisinos, que las declararon heréticas, entre ellos figuras como Nicolás de Lira. Paralelamente, 11 de esos teólogos delegaron en 5 canonistas la evaluación del aspecto jurídico, determinar si, a la luz de testimonios de obispos y del inquisidor de Lorena, Margarita había reincidido tras la primera condena de su libro, condición necesaria para tratarla como hereje relapsa. Durante las sesiones, Guillard terminó confesando y fue condenado a prisión. Margarita, en cambio, se negó de forma constante a prestar juramento, a retractarse o a retirar su libro. Guardó un silencio obstinado que sus jueces interpretaron como rebeldía y que sus defensores posteriores verán como coherencia con las frases del espejo donde el alma libre no responde a quien no es de su linaje espiritual. El inquisidor llegó a referirse a ella como pseudo-mulier, falsa mujer, subrayando el desafío que suponía su figura para el modelo femenino de obediencia y sumisión. El 31 de mayo de 1310, una comisión de 3 obispos la declaró culpable de herejía reincidente. Fue entregada al brazo secular y condenada a morir en la hoguera junto con su libro. Al día siguiente, 1 de junio de 1310, en la Place de Grève de París, fue quemada viva ante una multitud numerosa. Las crónicas señalan que muchos espectadores se sintieron conmovidos por la serenidad con la que afrontó el suplicio. Fue la primera vez que en París se ejecutaba a una mujer por herejía mediante el fuego, con el consentimiento explícito del rey Felipe el Hermoso. Tras la ejecución, fragmentos del espejo se utilizaron en el Concilio de Vienne de 1311 para condenar la llamada Hermandad del Libre Espíritu y restringir los movimientos de begardos y beguinas, así como la circulación de textos religiosos en lengua vernácula. Sin embargo, la obra sobrevivió. Fue traducida al latín, al italiano y al inglés medio, circuló de forma anónima o atribuida a autores masculinos y siguió siendo copiada en ambientes monásticos y laicos durante los siglos XIV y XV. Solo en 1946, cuando la investigadora Romana Guarnieri identificó los textos anónimos con la beguina ejecutada en 1310, se recuperó el nombre de Margarita Porete como autora de El espejo de las almas simples. Pierre de Brézé, 1465, caído en la guerra por el poder. Pierre de Brézé nació hacia 1410 en una familia de pequeña nobleza angevina, los señores de Brézé, sin grandes títulos pero bien incrustados en la red de fidelidades regionales. Su padre, Pierre I de Brézé, y su madre, Clémence Carbonel, le transmitieron tierras modestas, pero el hijo convertiría ese punto de partida en una de las carreras más fulgurantes de la Francia del siglo XV hasta morir en primera línea de batalla al servicio de la monarquía. Su ascenso comenzó en el contexto de la fase final de la Guerra de los 100 años. En 1433 participó en el golpe palaciego que derribó al favorito real Georges de la Trémoille, maniobra impulsada por Yolanda de Aragón y el condestable Arturo de Richmond, para sacar a Carlos VII de la influencia de una camarilla impopular. De Brézé, que ejecutó la detención de la Trémoille, se ganó así la gratitud del rey.
Fue armado caballero en 1434 y pronto entró en el Consejo Real. En 1437 fue nombrado senescal de Anjou y, en 1441, de Poitou, cargos que concentraban poder militar y administrativo en provincias clave. Durante la Praguerie de 1440, una revuelta de grandes señores contra la autoridad de Carlos VII, Pierre de Brezé se mantuvo fiel al monarca y combatió del lado real. Esa lealtad le valió un odio duradero por parte del heredero, pero consolidó su posición como hombre de confianza del rey. En los años siguientes se distinguió en las campañas contra los ingleses. Luchó en Normandía de 1440 a 1441 y en Guinea en 1442, y tuvo un papel clave en las operaciones alrededor de Pontoise que permitieron expulsar a los ingleses de la Île-de-France. Como recompensa, en 1441 recibió el título de Conde de Évreux. A partir de 1442, gracias también al apoyo de la favorita real Agnès Sorel, de Brezé fue nombrado chambelán de Carlos VII y se convirtió en el personaje más influyente de la corte, desplazando incluso a viejos aliados como el propio Richemont. Los años de su máximo poder, entre 1444 y 1450, coincidieron con la etapa más próspera del reinado. Reformas fiscales, reorganización del ejército y recuperación territorial frente a Inglaterra. Mientras otros nobles se rebelaban o vacilaban, Brezé encarnaba el modelo de servidor real que se enriquecía y ascendía precisamente apostando por el fortalecimiento de la corona frente a la alta nobleza tradicional. Tras la muerte de Agnès Sorel en 1450, su influencia declinó, pero siguió ocupando cargos importantes. Luchó en la reconquista final de Normandía entre 1450 y 1451 y fue nombrado gran senescal de la provincia, lo que le daba autoridad militar y judicial sobre un territorio estratégicamente vital frente a Inglaterra. Aún en 1457 dirigió una incursión anfibia contra la localidad inglesa de Sandwich, una de las últimas operaciones ofensivas francesas contra suelo inglés, aunque la acción tuvo resultados limitados. El gran giro llegó con la muerte de Carlos VII en 1461. El nuevo rey, Luis XI, no había olvidado que de Brezé había combatido contra él durante la Praguerie, ni su papel como hombre de confianza del rey anterior. Al poco de subir al trono, Luis despojó a Pierre de sus cargos, lo mandó encarcelar en el castillo de Loches y lo apartó de la corte. El mismo servidor que había apuntalado la monarquía contra la nobleza veía ahora cómo el nuevo monarca lo trataba como a un potencial rival, reflejo de las tensiones internas en la alta aristocracia francesa. Su caída no fue definitiva. En el marco de la Guerra de las Dos Rosas, la reina Margarita de Anjou presionó a Luis XI para que lo liberara, buscando un comandante experimentado para apoyar la causa lancastriana. En 1462, el llamado Acuerdo de Chinon permitió la excarcelación de Pierre de Brezé, que acompañó a Margarita a Escocia con unos 800 hombres para apoyar militarmente a los Lancaster. Tras las derrotas lancastrianas y el repliegue hacia Francia y Flandes, regresó a su país y fue progresivamente rehabilitado. Volvió a ser senescal de Normandía y se reconcilió con Luis XI en 1464, en un delicado equilibrio entre la desconfianza del rey y la necesidad de contar con mandos capaces en un momento de creciente oposición noble. En 1465 estalló la Guerra del Bien Público, gran coalición de príncipes y grandes señores contra la política centralizadora de Luis XI. Pierre de Brezé, ya veterano, se alineó firmemente con la monarquía. Fue uno de los principales comandantes reales junto al conde de Maine. El 16 de julio de 1465, en la batalla de Montlhéry, cerca de París, mandaba el ala derecha del ejército del rey frente a las tropas borgoñonas de Carlos el Temerario. Sus hombres lograron abrir brecha en las líneas enemigas, creando por un momento la impresión de una victoria real. En la refriega, sin embargo, de Brezé cayó combatiendo. Sus soldados, enfurecidos por la muerte de su jefe, se lanzaron a una matanza que desorganizó sus propias filas. El resultado global de la batalla fue indeciso, pero permitió a Luis XI abrirse camino hacia París. No hubo juicio ni patíbulo. Pierre de Brezé murió en el campo de batalla, pero su muerte se inscribe en la misma lucha de poder que había marcado toda su vida.
la confrontación entre una monarquía en proceso de fortalecimiento y una alta nobleza dispuesta a recurrir a la guerra abierta para preservar sus privilegios. Tras su caída, su hijo Jacques de Brézé heredó sus cargos y títulos, incluido el de senescal de Normandía, mientras Luis XI continuaba, no sin resistencias, el camino hacia una monarquía más centralizada al filo del final de la Edad Media.